Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad global en edificios y el factor de amplificación por efectos P-delta. ¿Qué es una estructura potencialmente inestable? Se considera potencialmente inestable una estructura cuando las deformaciones laterales influyen significativamente en las distribuciones de fuerzas internas. Esto ocurre, por ejemplo, en edificios altos o esbeltos, donde los desplazamientos por cargas laterales generan efectos adicionales conocidos como efectos P-delta. El segundo concepto con el que vamos a trabajar es el coeficiente de estabilidad, que es un parámetro que nos permite cuantificar si la estructura mantiene un comportamiento estable o si las deformaciones amplifican peligrosamente los esfuerzos. Normalmente se denota como θ y se compara contra límites establecidos en las normas. En este caso, la normativa que vamos a estar revisando es el estándar ACE 722, que define las mínimas cargas de diseño y algunos otros criterios para el diseño de edificaciones y otras estructuras. Más exactamente en su artículo 12.8.7, efectos P-delta. En dicho artículo se establece que los efectos P-delta en cortantes por pisos momentos, las fuerzas y momentos en miembros y las derivas inducidas por estos efectos no se requieren tener en cuenta o ser consideradas cuando el coeficiente de estabilidad θ, determinado por la siguiente expresión matemática, es igual o menor que 0.1. Ahora, ¿cuáles son las variables que intervienen en este cálculo del coeficiente de estabilidad? Vamos a tener la carga vertical de diseño total en unidades de kilonewton para el piso en evaluación. Vamos a tener además lo que es la rigidez por piso, calculada como la razón entre el cortante y la deriva elástica al respectivo piso, y también lo que es el parámetro H, que se refiere a la altura del piso en evaluación. De acá vamos a destacar que es importante mantener las unidades según lo recomendado: fuerzas en kilonewtons, la rigidez en kilonewtons sobre milímetros y la altura por pisos en milímetros, para obtener nuestro parámetro de coeficiente de estabilidad de manera adimensional. También es importante resaltar que para el cálculo de la carga vertical axial de diseño no es necesario que las cargas o la combinación de carga para hacer el chequeo de los efectos P-delta, ninguno de los factores que amplifican estas cargas gravitacionales vaya a ser mayor que 1. Es decir, trabajamos con condiciones de servicio, cargas muertas gravitacionales permanentes y cargas vivas. Este coeficiente de estabilidad va a estar calculado y debe ser comparado con algunos límites que vamos a ver a continuación. El primero de los límites es el límite inferior, que es de 0.1, que es el que nos va a decir si debo o no tener en cuenta los efectos P-delta. Ya lo habíamos comentado anteriormente, y también vamos a tener un límite para el coeficiente de estabilidad máximo, que lo vamos a llamar coeficiente de estabilidad máximo, y también tiene una expresión para su cálculo. Dicho coeficiente de estabilidad θ máximo es igual a 0.5 entre el producto de los factores beta por C sub d, y ese resultado tiene que ser menor o igual a 0.25. El parámetro beta es la relación entre la demanda y la capacidad a diseño acortante del piso en estudio, y el factor C sub d, el factor de amplificación de deflexiones, que lo obtenemos de la tabla 12.2.1 del AC 722 para el sistema estructural de resistencia sísmica. En este caso son pórticos resistentes al momento con capacidad especial de ductilidad, y para ellos tenemos un C sub d de 5.5, que es con el cual vamos a trabajar. Entonces, con esos dos parámetros, beta igual a 1 y C sub d igual a 5.5, calculamos nuestro
coeficiente de estabilidad máxima y vamos a obtener un valor muchísimo menor que el valor de 0.1. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Que cuando se dan valores menores a 0.1 se toma como límite inferior 0,1. Entonces, en este caso, nuestro θ máximo nos coincidió con nuestro valor de θ mínimo, con nuestro límite para decir si requiere o no decir que nuestra estructura debe implementar esos incrementos por los efectos P delta. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice además la norma acerca de nuestros límites? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, cuando yo calculo mi coeficiente de estabilidad y ese me da menor que 0.1, ya habíamos dicho que no es necesario hacer un análisis donde se implementen esas amplificaciones debido a los efectos P delta. Pero cuando yo tengo mi coeficiente de estabilidad calculado θ entre 0.1 y el valor de θ máximo calculado según la expresión anteriormente explicado, debo hacer un análisis riguroso, ya sea un análisis racional a través de software, o puedo utilizar una aproximación simplificada multiplicando los desplazamientos y fuerzas obtenidas por un factor 1 sobre 1 menos θ. Eso lo que va a hacer es amplificar los desplazamientos y las fuerzas y momentos en los elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro θ calculado es mayor que nuestro θ máximo? En ese caso, la estructura se considera potencialmente inestable y requiere un rediseño, así que debo aumentar lo que es secciones, aumentar la rigidez, colocar elementos de arriostramiento. Cuando yo tengo un software que de pronto en mi análisis previamente ya él automáticamente calcula los efectos P delta, la norma me dice que aún así yo debo realizar este chequeo utilizando las expresiones antes mencionadas para el cálculo del coeficiente de estabilidad y el coeficiente de estabilidad máximo, con la diferencia que yo debo, o me permite la norma, tomar esos resultados del coeficiente de estabilidad calculado y reducir ese valor calculado dividiéndolo entre 1 más θ. Ahí lo estoy como teniendo en cuenta que no se duplique esa sensación de haber incluido los efectos P delta por doble vez. Acá en el programa, por ejemplo, tenemos en ITAPS la posibilidad de utilizar lo que es nuestros efectos P delta, incluirlos en el análisis. Entonces, si yo hiciera todo lo que es la obtención de los parámetros basado con los resultados de esa inclusión, la norma me permite tomar esos valores de θ que yo vaya calculado con esos valores, dividirlo entre 1 más θ. Así voy a obtener un θ como más pequeño para no duplicar esos efectos P delta. Y así, ya una vez divididos, ya así procedo a hacer la comparación con nuestro coeficiente de estabilidad máximo calculado. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a proceder a hacer nuestro análisis de si puedo o no, o debo o no incluir mis efectos P delta con nuestro modelo que tenemos en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra combinación, que la vamos a llamar P delta chequeo. Y aquí, como se lo había mencionado antes, todo va a ser con cargas de servicio, o sea que todos nuestros factores que van a afectar a nuestras cargas permanentes y transitorias, en este caso carga muerta, sobreimpuesta y viva, va a ser igual a la unidad. Que debemos tener en cuenta que nuestro modelo debe estar completamente ya todas las cargas asignadas, todos los miembros totalmente definidos, y además debemos tener definidos también lo que son los patrones de carga del sismo estático. Una vez teniendo todo esto ya definido, asignado y cargado nuestro modelo, vamos a correr el programa y vamos a ver los resultados que necesitamos para hacer nuestro análisis de estabilidad global de la estructura. Bueno, lo primero vamos a ver nuestros resultados, vamos a ajustar las unidades, desplazamientos en milímetros y fuerzas en kilonewton. ¿Cuáles son las tablas que vamos a utilizar? Las tablas que vamos a utilizar son las de System Data, donde vamos a
buscar lo que son towers and grids and stories, y ahí vamos a buscar nuestra tabla de story definitions, que nos va a proporcionar lo que son las alturas por piso. Vamos a buscar nuestras tablas de structure output, que las encontramos en Analysis Results, y vamos a buscar lo que son las tablas Story Force y Story Stiffness. Con la tabla primera, que es nuestra tabla de definición de alturas, obtenemos los datos de definición de altura, ya saben, en unidad de milímetros. Para la tabla de Story Force vamos a tener que filtrar los datos para nuestra combinación de carga de chequeo P delta, y estas cargas vamos a colocarlas en nuestras tablas. Va a ser igual el valor tanto la dirección X como la dirección Y. Estas cargas verticales o cargas axiales tomamos las de mayor valor, que en este caso están dadas en el parte inferior de los elementos. Y en Story Stiffness primero vamos a hacer nuestro filtrado por el patrón de carga o caso de carga sismo en X, y la dirección de la rigidez en X, y luego lo hacemos para el sismo en Y y tomamos los valores de la rigidez en Y. Estos son los datos que vamos a copiar en nuestras respectivas tablas, y ya lo que hace acá esta tabla simplemente el cálculo del coeficiente de estabilidad haciendo la división. Eso ahí ya está programado y obtenemos valores muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa si yo comparo eso con nuestro límite teta máximo, que en esta ocasión nos dio 0.1 y que correspondió al valor mínimo que puedo tomar para coeficiente de estabilidad? Nos está diciendo que no es necesario tener en cuenta los efectos P delta en lo que son las deflecciones, en los desplazamientos y las fuerzas internas en los elementos. Tanto la dirección X como la dirección Y. Pero si yo soy juicioso y quiero hacer realmente y tener en cuenta esas modificaciones de fuerzas internas y desplazamientos, lo que voy a hacer en el programa es definir cómo el software va a tener en cuenta esos efectos de segundo orden o P delta, y lo vamos a tener en cuenta en este menú de P delta Options, y la tercera opción, que es iterativo basado en cargas. Ahí vamos a obtener las cargas muertas y sobreimpuestas con un coeficiente de mayoración de 1.2 y la carga viva con un coeficiente de 0.5. Se usa esta combinación porque lo que controla P delta es el peso vertical, y esa carga es la que empuja contra el lugar lateral generando momentos adicionales. Nos permite entonces generar un escenario conservador para capturar los efectos P delta, representando una carga vertical aumentada que genera momentos adicionales al desplazarse lateralmente la estructura, y considerando solamente una ocupación parcial de la edificación. Se representa un escenario realista y mayorado de carga gravitacional. Y con ello ya podemos nosotros realizar nuestro análisis y posterior diseño estructural de la edificación, teniendo en cuenta que ya nuestros momentos van a verse magnificados, no igual los cortantes por piso, los desplazamientos y las fuerzas internas en nuestros elementos. Mi coeficiente de estabilidad entonces es una herramienta sencilla pero poderosa para verificar la seguridad global. También es fundamental para garantizar el buen desempeño sísmico. Es un chequeo que es importante realizarse en una verificación de la estabilidad global de la estructura, y siempre debe realizarse. Los cálculos son bastante sencillos, como se pueden ver, entonces la recomendación es siempre tener en cuenta este chequeo de estabilidad global. Si llegaste hasta acá, deja tu like y comparte el video para que le llegue a más personas como tú.